2 horas estás en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, con esto que le hemos dado en llamar Y si sale bien, el programa de El Grito del Sur. Y como les decía, hoy decidimos abordar una temática especial. A veces hay muchos críticos del periodismo, de periodistas hablando del periodismo, ¿no? Una regla no escrita del periodismo es medio raro hacer periodismo de periodistas, ¿no? Pero como venimos acá a no hacerle caso absolutamente a ninguna regla, vamos a hacer un poco de periodismo de periodista, de reflexión sobre lo que está pasando, digo, en nuestro sector, en nuestro ámbito, en estas radios, en nuestros medios, y también a pensar cómo el periodismo ha contribuido a dar la discusión de los derechos humanos en el pasado y en este momento. Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales a los que les quiero dar la bienvenida. El primero es Eduardo Anguita, periodista, autor junto con Martín Caparrós de La Voluntad y exdirector del semanario Miradas al Sur. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado dándole la bienvenida a Eduardo Anguita a la radio de las Madres, que más o menos que puso los ladrillos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Y también nos acompaña otro colega, amigo, que es Fernando Tevele, Fer Tevele, que es director del medio La Retaguardia. Creo que muchos de acá lo deben conocer, pero si no lo saben, es uno de los medios, me atrevería a decir, el único medio que transmite todos los juicios de lesa humanidad, no solo los de lesa humanidad, porque ahora se amplían, nos están transmitiendo hasta el juicio de Cristina, pero que está aquí convocado en su función de ser el director de La Retaguardia. Bienvenido, Fer. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Son los periodistas que no hacen periodismo los que dicen que no hay que hacer periodismo de periodismo. Claro, los periodistas de la inteligencia artificial. Exacto. Bueno, y obviamente que la excusa es empezar a pensar un poco en el marco de la situación que estamos viviendo nosotros como cooperativa de trabajo, pero el campo popular argentino, digo, nos poníamos a repasar algunos de los atropellos de Milei a la libertad de expresión. Esta gente que siempre se vanaglorió de el principio de la libertad de expresión como la falta de límites a cualquier intervención estatal, ¿no? Esa es la lectura conservadora de la libertad de expresión. Pero pensábamos en el cierre de Telam, en el desguace de lo que quedaba de la ley de servicios audiovisual, la intervención del acceso a la información pública. La limitación del acceso a la información pública. Se pone cerrada la libertad, ¿viste? Sí, después de los ataques a los periodistas durante las manifestaciones, obviamente el brutal ataque a Pablo Grillo, y una serie de eventos que demuestran que no les gusta el periodismo crítico. Totalmente, bueno, las declaraciones de que las redes sociales ya reemplazaron al periodismo. Quiero arrancar con una lectura de la realidad de este gobierno político y la actualidad de una disciplina muy vapuleada, de la que también somos parte, desde una perspectiva obviamente no hegemónica, del periodismo. ¿Cómo están viendo al gobierno y su vínculo con la comunicación, el periodismo y la libertad de expresión? Yo lo primero que diría es que hay que poner en contexto la persecución a los periodistas o a lo que llamamos libertad de expresión. Ponerlo en contexto porque acá hay un plan integral, y que no es solamente en la Argentina, que es para primarizar las economías, financiarizar absolutamente todo lo que signifique el intercambio entre privados y convertir este Estado, que tiene formas democráticas, en un Estado completamente autoritario. Es decir, borrar todos los derechos laborales, haber dictaminado o decretado, porque en realidad fue un decreto, que no iba a haber más obra pública, que se ejecuta solamente el 12% de la obra pública comparada con el 2023. Entonces, cuando uno piensa en ese proyecto de país que se está llevando adelante, no es un proyecto que se está diseñando en Washington, ¿no? En ese contexto no puede haber un periodista que se anime a preguntarle a un vocero presidencial, dígame, ¿y ustedes por qué les pegan a los jubilados? No puede haber. Claro. Entonces, hay esa escena de todas las cosas que vos mencionás que eran de fondo, hay algunas que son melodramáticas, que haya un tipo como Adorni que establece quién pregunta y qué pregunta, y que los grandes medios, a los que seguimos llamando grandes porque somos unos pequeños pelotudos, son grandes empresas, ¿no? Pero pequeños medios. Sí, empresas grandes, ni siquiera grandes empresas.
acepten esas reglas del juego, que ADEPA no diga absolutamente nada, que solamente si Preva, como ámbito gremial de los periodistas, pueda decir algo. Bueno, me parece que estamos ante una situación extremadamente delicada. Y esto, evidentemente, siempre, como siempre, esto va por las márgenes, va por la Red de las Madres, va por la retaguardia, va por los ámbitos donde se pueda decir lo que la gente común, lo que el laburante que no está sindicalizado y que tampoco entiende que hay que sindicalizarse dice. Y este diálogo que necesitamos tener, quienes nos creemos comunicadores, es imprescindible que sea reflexivo, que sea un diálogo con preguntas. Es complejo analizar al gobierno desde una totalidad, porque son tantas las cosas a abarcar, ¿no? En torno a la comunicación, yo agregaría la lista que ustedes dieron recién, la brutal agresión a Roberto Navarro de estos días. Total. Porque son esas cuestiones que son como pequeños mojones o pequeños escalones en una escalera de violencia que no sabemos hacia dónde va, pero tenemos alguna experiencia en violencia política como para poder presumir que esto no va bien, ¿no? Y además, después que esa situación se haya dado de un par de días después de un tuit del propio presidente de la Nación diciendo que la sociedad no odia lo suficiente al periodismo, es como muy grave. Y nos llama mucho la atención que no esté esa agresión en todos los medios de comunicación, más allá de lo que podamos opinar nosotros. El periodismo que hace Navarro, la vida por un clic, no nos representa, ¿no? Pero más allá de eso, no puede suceder que alguien por sus opiniones políticas sea agredido en la calle o en un hotel o donde fuere. Y después, por otro lado, me parece interesante analizar, más que lo negativo del gobierno, lo positivo del gobierno en torno a la comunicación, a cómo encaró la comunicación, ¿no? Ellos vienen, lo dicen todo el tiempo, a entablar además una batalla cultural, y yo creo que fueron muy inteligentes en mirar por qué los sectores populares habíamos ganado la batalla popular, aún después de la tremenda derrota de los 70. Así todo, se pudo ganar la batalla cultural en los primeros años de la restauración democrática, y me parece que tanto Villarruel como después el gobierno de Milei, en ese sentido, observaron qué herramientas utilizó, por ejemplo, el movimiento de derechos humanos. Por eso empiezan a hablar de las otras víctimas, porque ya no les había funcionado la reivindicación dura y cruda del genocidio, y con los actores comunicacionales nuevos de su sector, lo que hicieron rápidamente fue habilitarlos, darles entidad. Porque conocemos a Fran Fijap, porque conocemos a la derecha diario, porque el presidente les dio entidad. Y así como ellos miraron lo que nosotros hicimos bien, me parece que también, mientras resistimos, es momento de mirar qué es lo que ellos están haciendo bien, para que en futuros posibles gobiernos, hoy estoy optimista, en futuros posibles gobiernos más amigables, darle entidad a medios como El Grito del Sur, como La Retaguardia, como los que estamos que somos un montón, cientos de medios populares, que hoy estamos en una debilidad importante porque no nos dieron mucha entidad. Me parece que es interesante verlos desde ese lugar para pensar en positivo hacia adelante, ¿no? Un poco yendo en esta línea, también cómo están viendo este trolaje, como todo ese movimiento que sucede en redes sociales para ir por ciertos personajes, o por derechos conquistados, o por luchas históricas como son la de los movimientos de derechos humanos. ¿Cómo los ven operar? Digo, en su experiencia, ha pasado Macri, seguramente han pasado otros gobiernos que fueron en contra del periodismo, pero ¿cómo pueden caracterizar a estos nuevos emergentes que son realmente muy violentos, ¿no? Que cada vez corren más el límite? Yo te diría, primero, ha cambiado el contexto digital completamente de la era de Macri ahora. El último año, los últimos meses,
ya la velocidad que tienen los cambios en la comunicación, no solamente en la simultaneidad, sino en el hecho de poder apoyarse en herramientas como el ChatGPT y otras formas de inteligencia artificial, hace que el periodismo ya no esté sin retaguardia, ese periodismo odiador. Ese periodismo odiador tiene la posibilidad de tener un feedback, de tener una devolución inmediata respecto de cómo los mensajes de odio calan en sectores de la sociedad que a lo mejor en otro momento ni siquiera sabían que estaban hablando de política. Claro. Vos fíjate, un video, por poner el ejemplo que se está hablando ahora de San Lorenzo, hay momentos en los que se habla menos de las pompas funerarias del Papa que de lo que pasa en la Avenida de la Plata, en la sede de San Lorenzo, porque un señor agarró $20.000. Ese señor, presidente de un club, hace 6 meses le pusieron una cámara oculta, explotó, y se convierte en algo, pero por el odio. No porque la gente diga está mal que haya $20.000 de coima, porque el actual presidente dice: yo no estoy en contra de lo que pasa en Tierra del Fuego con los impuestos, sabiendo que es un robo del cual él participa. No estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es de que paguen impuestos los demás. Entonces, la violencia de imágenes y la violencia verbal de estos odiadores seriales a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. Yo escuchaba con mucha atención lo que decía Fernando recién, pero yo agregaría que es muy difícil que nosotros podamos aprender de algo que no está en nuestra naturaleza. Nosotros somos pedagógicos, no podemos ser odiadores, no podemos ir a insultar a un tipo o ir a pegarle de atrás. Y te lo dice alguien que estuvo preso por ser militante de una organización revolucionaria y que no le escapó a la violencia, pero usada de otra manera, te diría hasta romántica, si la querés llamar de alguna manera. Entonces, acá nos encontramos con un gravísimo problema, que es que si no hay un agotamiento de esto, y en muchos países donde se supone que los niveles educativos son más altos que en la Argentina, el odiador serial también se impone, estamos en una situación que es muy dilemática. Yo no lo decía por el contenido, lo decía... Obviamente, no. De hecho, veo con preocupación que en las redes sociales, yo creo que este odio nació en los... no en las redes sociales, nació en los foros debajo de las publicaciones de los medios tradicionales. Esa violencia discursiva se empieza a ver. Nosotros incluso la recibimos específicamente en un juicio que fue en la cobertura. Hablábamos recién con Eduardo antes de meternos en el estudio del juicio por los desaparecidos de La Tablada. Sí. Y en ese juicio, en los testimonios de los compañeros en ese juicio, en el canal de YouTube, desde hace años es una cloaca de odio mal, que no se repite para nada en los otros juicios. Registramos esto. Primero empezó en los foros de los medios tradicionales, ¿no? Y en los últimos años esto pasó a las redes sociales. Eso es algo que me parece que en general no registramos demasiado, ¿no? Cuando pasaron las redes sociales, porque las redes sociales tienen también mucho esta cosa de nicho, ¿no? Sí. La burbuja de sentido que le dicen, ¿no? Exacto, que nos retroalimentamos entre nosotros. Entonces, creo que se nos escapó un poco ver eso. Y después, bueno, evidentemente, Jair decía, y en esta radio se habla permanentemente de la cobertura. Nosotros estamos haciendo el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue el hecho que para nosotros es un parteaguas, porque la violencia pasa de... O sea, venía dándose simbólicamente con la cuestión de las antorchas, con la cuestión de la guillotina, pero en ese hecho pasa de las redes sociales a las calles, con nada más y nada menos que con el intento del asesinato de uno de los personajes políticos del siglo. Ahora, caractericemos la frase de Milei en la que dice que la sociedad argentina no está odiando lo suficiente, ¿no? Uno puede suponer que es un exabrupto del presidente, o uno puede suponer
que hay algo premeditado, que el odio es un instrumento, es un combustible que este gobierno necesita, y es necesario que ese odio crezca de manera irracional, que se direccione de determinada manera, porque hay algo que se viene, que solo el odio, así como Spinetta tenía un disco que era solo el amor puede sostener, bueno, que solo el odio puede sostener. En ese marco, vos decías, Eduardo, recién, nosotros no podemos como andar por ese mismo andarivel porque somos pedagógicos. Pero hay una forma en la pedagogía, digamos, en una situación ideal, donde estamos en una plaza sentados, estamos en un aula, hay un tiempo, hay una escucha, y hay otra forma por ahí de la pedagogía, que nos estamos cayendo de un avión, apretá este botoncito para que se abra al paracaídas, porque si no te la vas a poner y te vas a morir. La sensación es que estamos en ese momento, que nos estamos cayendo del otro lado de la lógica que nosotros conocíamos, y entonces ahí la pregunta es, ¿qué devolvemos de este lado? Cuando del lado del presidente y del lado de las fuerzas del cielo hay un llamado a odiar cada vez más, porque no es suficiente lo que esta sociedad odia, ¿qué respondemos nosotros? ¿Con qué estrategia? Mira, ¿Qué acá manera? Javier, acoto a eso, Javier Conrado dice, consigamos a otro gordo Dan, pero que juegue con nosotros. Digo, ¿es esa? No, a mí me parece que hay una pedagogía de la resistencia, que es otra cosa, que uno puede ser tremendamente valiente si entiende que la resistencia colectiva y sumar voluntades que tienen raíces ideológicas, religiosas o políticas distintas es lo que te da más vigor. En eso sí. Ahora, si vos querés hacer una resistencia de odiadores donde hay un capito que dice esto es así y yo soy jefe de la barra brava, no, ahí no. Ahí, qué sé yo, desde la Revolución Francesa hasta ahora, no. ¿Y cómo imaginás que es la pedagogía de la resistencia, de esta resistencia, de la resistencia en este Bueno, momento? me parece que tenemos muchos mojones interesantes para que podemos ir analizando, porque vos fíjate que esta es una era donde lo efímero es lo que vale. La primera marcha de la educación, si uno la pensaba en términos fordistas, en términos de la revolución industrial, íbamos a estar meses y meses con los estudiantes y los profesores en las calles, pero las cosas son así, se hace una marcha importante y después la segunda marcha fue pequeña y no había lugar para una tercera, y de repente te encontrás con un 24 de marzo donde los chicos de 14, 15 años hablan con una libertad y vos decís, claro, pero ese telefonito que a algunos les hace odiar, a muchos pibitos de secundario los está haciendo conocer cosas que a lo mejor cuando yo tenía 15 años estaba más en el aquí y ahora. Entonces me parece que tenemos que ir observando una cantidad de fenómenos de resistencia que se están dando, y después que hay un límite. Si uno piensa en cuáles fueron las consignas en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, está muy simple. Había hambre. Paz, pan y trabajo, piensa uno, ¿no? Paz, pan y tierra fue la de... Paz, pan y tierra. Sí. De Lenin. Fíjate vos que Lenin dijo tierra y en realidad primero quería estatizar la tierra. Y cuando avanzaba la revolución dijo, no, los campesinos quieren la tierra. Entonces dijo, saquémoslo estatizar la tierra. Pero digo, los detalles tienen que ver porque la diversidad es lo que le dio a Lenin soviets de obreros, soldados y campesinos. Entonces también me parece que ahora tenemos que pensar en una perspectiva en la cual no nos alcanza con lo propio, tenemos que enlazarnos con otros distintos. Pedagogía de la resistencia, eso es ser guapo, no es ser guapo, y bueno, en cada barrio se le pondrá un nombre distinto, en una esquina sacarán pecho, en otro buscarán a las mujeres que son las protagonistas más importantes de estos últimos 15 años, qué sé yo, eso iremos viendo, pero me parece que hay fenómenos que indican que hay resistencia. Ahora, termino con esto, pensar que de la resistencia tiene que llegar el gol, eso es otra historia. Yo no hablo del gol ni del triunfo. 12:33, tenemos que ir a una tanda, pero comprometo a ambos invitados, los veo a todos enganchados ahí, escribiendo muchísimo, muchos saludos para ambos. Comprometo a los dos a que cuando volvamos de la tanda nos metamos en un tema escabroso, que es
¿Hay que reactualizar nuestras narrativas de derechos humanos al 2025? ¿Hay algo innegociable de las banderas comunicacionalmente que traemos que tenemos que seguir conservando, o estamos dispuestos a repensar críticamente cómo contamos lo que pasó en este país para llegarles a pibes que quizá están más metidos en otros problemas? 12:34, vamos a una tanda muy cortita y ya volvemos con esto que es ¿Y si sale bien? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.